Somos cuatro chicas y una perra. Hablamos de todo, de amor y de guerra. Con risas, consejos y alguna locura. Este es nuestro espacio, nuestra aventura. Hello, queridas, ¿cómo están? Bien. Hola, buenas noches. Regresando de la vacación, ¿no? ¿Cómo nos fue? Bien, la verdad, muy contenta. México, ¿qué tal? Vacío, ¿no? Vacío, se disfruta bastante y la verdad muy contenta. Tenía ya bastante ratito de no ir a darle una vuelta a mis papás. Los Ay, qué disfruté rico. muchísimo. Y de alguna manera también me acordé de lo que vamos a hablar hoy, porque pues el ir siempre a visitar a los papás. Acomoda y desacomoda. No, y bueno, te vienen muchos recuerdos de la infancia. Entonces, bueno, ¿a ustedes cómo les fue? Padrísimo. ¿Qué tal la bahía de Acapulco? Súper bien. Llenísimo, ¿no? No, llenísimo no. Haz de cuenta que tal vez el turismo estaba a un 50-60%, pero bueno, tiene lógica, porque después de los dos huracanes, los últimos, el Otis, que fue el fuerte, y luego el segundo, tristemente la capacidad de la bahía no da todavía para aceptar a tanta gente. Entonces... Pues es que está cañón la sí, reconstrucción. por ejemplo, yo me quedé en Diamante y del 100% de todos los departamentos que había, tal vez un 50 está ya bien y los demás están fracturados totalmente, vacíos. Entonces, sí, no hay tanto turista, se siente todavía esa ausencia. Ves los negocios que no se dan abasto, muy poco, en todos los restaurantes muy poca gente trabajando por lo mismo, pero bueno, pues poco a poco creo que se va a ir recuperando Acapulco. Sigue siendo lindo, hermoso los atardeceres, Ay, no, es que Guerrero perfectos, es una cosa pero sí, espectacular. la verdad, está todavía muy deteriorada. Pues gente a visitar Acapulco. Sí. Pues yo ¿Nuestro tengo una pueblo comadre, mayor? yo tengo una comadre que fue a Acapulco, Ajá. pero se quedó en el otro lado. Ajá. Y me mandaba fotos de la playa y todo, y a reventar. O sea, de como cuando, ¿no? O sea, sabes, la risa en vacaciones. Y... No inventes, es que Vamos el comparativo de mercado. Pero acuérdate que Acapulco Diamante siempre es como más tranquilo. Me imagino que ella estaba en la bahía de Acapulco. ahí estaba, ¿no? Y vaya, Ey, le muevo la comparativo panza, de chica. mercado. Le muevo la panza. Le echo el aceite. Le echo el aceite. La quebrada, La camaronada. claro, el coco, todo, la tanga. Bueno, mi comadre no traía tanga, pero, porque si no, se le vería espectacular. Pero vaya, entonces sí, pero bueno, ya. Puebla, Muy yo me padre, quedé, Puebla. yo me quedé en Puebla. Nosotros a ver, ¿qué nos quedamos tal? en Puebla. Lindo, yo me fui a pasear al centro y bastante turismo. O sea, Sí, me dio mucho gusto padre. que la gente pues visite la ciudad tan bella que tenemos y Sí. sobre todo la zona del centro que es espectacular. Ay, sí, amo Puebla. Y aparte, hay muchos temas culturales muy buenos. Ajá. Y las exposiciones que están trayendo todo el tema de Secretaría de Cultura están padrísimos. O sea, porque sí, tengo información de primera Oigan. mano y sí los veo. Oye, y aparte, este fin de semana en Puebla inicia la feria, el jueves. Justamente este jueves inicia feria aquí en Puebla. Sí, Entonces va a es estar muy cierto. padre. ¿no? Inicia hoy, ¿no? Mi queridísima, Inicia hoy es jueves. Inicia hoy. ajá. Hoy inicia, tienes razón. Sí. Hoy inicia, sí, es cierto. Sí. Vayan a ver ya. No, yo se supone que iba a ver a Yuri, Palenque. pero ya cedí mis boletos de Yuri. Mañana viene, ¿no? Sí, el sábado. El sábado. Ajá. Y voy a ver a Nodal. Ay, no, yo voy a ver. ¿Por qué se diste tus padres? Espérate, yo estoy ¿A en quién vas a ir? shock. ¿Por No, qué? Yuri, ¿por qué Yuri no? Porque me voy con mi chamaca a sus temas. A Nodal. cierto. Ajá, van. Ay, va a estar padrísimo. Yo Sí, me voy a ver. pero voy a ver a A Nodal. mi amor platónico. ¿A quién creen? No, estoy que no me la acabo. Ya quiero que sea mañana. A Julián Álvarez. No manches, estoy. ¡Quiero! ¡Quiero! ¿No? ¿Viste? Lo amo, me encanta. ¿Viste la cara de las Sí, ya tres? sé, pero a mí me encanta. Físicamente, ¿cómo? ¿eh? Me encanta físicamente, me encanta cómo canta y es raro que me guste ese tipo de concepto, pero él es único, me encanta y mañana voy a estar con todo. Bueno, pues que te vaya bien. Oye, y en Vayan lo a la que, feria. en lo que nos platicas Yo- que vamos a tomar ahorita, Ah, rápido, bueno. te platico. Salud por los gustos Salud de por los Lupita. gustos. Ay, por el salud, gusto. Que salud. una vez- Pero que con la una botella. con las dos de la emoción. Oye, te platico rápido que una vez me invitaron a ver una película, creo que del concierto de él, y me quedé dormida.
¿En serio? ¿En serio? Salud. Salud. El gusto se rompe en O género. sea, tiene una película, Julián. No. O sea, del concierto. Ya Del ves que concierto luego, vivo. ves que Conciertos luego que luego pasan graban. los conciertos grabados. Ok, O sea, Bueno, yo ahorita lo venía escuchando. Para motivarme, no, para aprendérmelas todas. ahí sí les quedó Bueno, mal. pues ya Bueno, nos hoy contarás. vamos a hablar de Francia. Y vamos a hablar de una mezcla que se llama la mezcla bordelesa, que es de Burdeos, Francia, como su nombre lo dice. Y bueno, ¿ustedes saben en qué consiste la mezcla bordelesa? No. ¿No? Bueno, la mezcla bordelesa les voy a comentar rapidísimo. Es una mezcla de 6 uvas. Sin en cambio, en sí, propiamente, son 3, que va a ser la Merlot, la Cabernet Sauvignon y la prima hermana de la Cabernet Sauvignon, que es la Cabernet Franc. Existen otros 3 tipos de uvas, que es Malbec, Carmener y Petit Verdot. Entonces, pero en este caso, normalmente son las 3 primeras que mencioné. Esas 3 uvas se mezclan y se crea este vino que es muy tendencia en todo lo que es Francia, viejo mundo, que se llama la mezcla bordelesa. En este caso vamos a tener este vino que se llama Chateau Redon y bueno, pues vamos a probarlo. ¿Qué es lo que vamos a esperar en este tipo de mezclas? Vamos a encontrar mucha frambuesa, mucha cereza, pero todo en color oscuro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en boca? Me huele como un Francia. poquito a madera. ¿No estoy loca? Este tipo de mezcla es la mezcla que los enólogos prefieren porque va a envejecer con mucha finura. ¿Qué quiere decir? Que son vinos adaptados completamente para tener barrica. Por eso es que encuentras eso perfectamente, porque la mezcla bordelesa es Yo una de cada las vez voy a uvas. mejor puntaje, Sí, claro, ¿eh? que van para la barrica. Entonces, es como lo comenté en un principio, tendencia de Francia y es de lo más elegante que vamos a poder ver. Es Pues de las, entonces es de bien las elegantes. mezclas preferidas de los Ajá. enólogos porque dicen que pueden trabajarlo a la manera que ellos quieran, la acidez que ellos quieran, la astringencia. Y son vinos que no van a ser ni muy altos ni bajos en acidez. Todo lo van a mantener en línea media, como son los vinos de Francia. Híjole, ya lo Finos. probé, me parece un poco alcohólico. ¿Te parece alcohólico? Sí. A ver. A mí me parece espectacular. Ajá. Bueno, es que mi amor, el alcoholismo y tú son uno mismo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Yo creo que me parece que es la temperatura. mía. Pero a mí sí me gusta mucho. A mí ¿Sí? también. Ajá. Mientras no nos hagas examen, porque yo no me acuerdo ni de las uvas, pero Ok, Merlot, pero bueno, a la gente que nos está viendo, Cabernet. Cabernet Sauvignon y es, Cabernet no, Franc. es Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Ok. Es la mezcla bordelesa. ¿Ya ven? Muy bien, bien. Saluda a todos los que nos están Salud. viendo. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito. De nuestro niño interior. Sí, aprovechando que viene el Día del Niño. Vamos a hablar de nuestro niño interior. Ok. ¿Cómo ven? ¿Les gusta la idea? Me encanta. Va. ¿Qué tenemos del niño interior? ¿Tú empiezas? Yo empiezo. ¿Qué tenemos de qué? ¿De qué o qué? No, O sea, no ¿de es dónde cierto. viene el tema del niño interior? Ah, bueno, de Carl Jung. Y Sí. que, bueno, él fue el que integró diferentes aspectos de la personalidad que cómo influyen en nosotros desde la infancia y conforme, pues obviamente eso lo vamos Sí, de todos nuestros repercutiendo, recuerdos, ¿no? De todo. todos nuestros recuerdos que tuvimos de niños, sean buenos, sean malos, traumáticos o no traumáticos, emocionantes o poco emocionantes. Y no solo de los recuerdos, porque hay mucha memoria de la infancia que no podemos como traer a flote en la actualidad, en la etapa adulta. Entonces, sino más bien es cómo nos marca el trato que tuvimos de nuestras principales figuras cuando éramos niños, sobre todo en primera infancia. Entonces, porque mucho se escucha del niño interior y eso me gustaría clarificar que está como muy en boga, muy de moda, y el taller del niño interior, y es que sana tu niño interior, es que tu marido tiene dañado el niño interior. Y además pareciera que trajeras tal cual adentro a un demonito chiquito. O sea, ¿no? Entonces... Y a veces la gente, por ejemplo, llega a consulta y es como de, oye, es que no recuerdo en dónde me traumé, o dónde me herí, o quién fue, o no. Y en ocasiones estamos tratando de hacer memoria, y no se trata de hacer memoria, sino de observarnos en la actualidad y cómo va saliendo
aquello que tuvimos en la infancia. Ahorita lo vamos a ir desglosando, no se preocupen, porque tampoco me quiero ir hoy muy teórica. Ajá. Sí, le comentaba a Yamel antes de ya, bueno, y a Lupita y a Mari Carmen hace unos instantes antes de empezar el programa, que bueno, mi expertise no es el niño interior, yo soy familiar sistémico, yo me dedico a ver las relaciones familiares en la actualidad, pero bueno, sí tengo como la noción un poco y podemos irlo desglosando. Eres muy inteligente. Ay, te quiero. Y yo eso me decían de niña. Hablando del niño interior, ¿no? Así es. Ajá. Ay, quema mucho el sol. Obvio no, aprende de mí cuando yo digo mis egocentrismos, pero sí lo soy. Oye, pero ahorita también que estabas comentando todo esto, me vino a la mente, bueno, recordé una frase que por ahí leí de que en realidad todos seguimos siendo niños jugando a ser adultos. ¿Qué opinas de eso? Y yo, No. pues, o sea, todos precisamente porque pues todos seguimos comportándonos muchas veces como ese niño que fuimos en algún momento, ¿no? ¿Como ese niño o una Oh. persona inmadura? Por eso yo lo estoy debatiendo. Ajá, está bien. O sea, ¿somos niños o somos inmaduros? Porque no tenemos la capacidad de ver más allá de nuestra emoción mal acomodada y entonces no hemos madurado y no somos congruentes. Sí, claro, además Porque hay niños que son más congruentes que los adultos, aparte. más genuinos. claro. O sea, ¿No? Sí, claro. A los que les permitían o a los que les permitieron expresarse sin necesidad de a lo mejor los miedos, ¿no? De los señalamientos de los papás, de la manera en la que tú decías, las personas, tus cuidadores más cercanos, cómo te educaron, cómo te crecían o cómo te apachurraban. O cómo te hicieron entender quién eres tú. Porque quién somos o quién creemos que somos, en realidad lo aprendemos en la infancia. Sí, claro. Desde que nacemos, o sea, yo no nací sabiendo, yo soy niña y me llamo Arlene y entonces tengo que ser inteligente y me tengo que aprender el vino que dice Lupita, pero tengo que escuchar y tengo que, o sea, no nacemos así. Por supuesto. Sí, yo nazco y lloro porque tengo hambre y lloro porque quiero que mi mamá me cargue y lloro porque ya me batí y lloro porque, ¿no? Y entonces, al principio, pues somos nada más así como, pues a supervivencia, ¿no? A sobrevivir. Y ya después vamos entendiendo, según nos van diciendo, es que la princesa es un amor. Ay. O, por el otro lado, la manera en que no te... Oye, es que, ¿cómo no entiendes? Eres una carga. Sí, ¿Ya claro. viste chamaco malcriado? ¿No? Y eres un tonto, todo lo haces mal. Te voy a entonces- regalar si no te portas bien. Viene el o- coco. ¡El roba chicos! Sí, mira, la señora te está viendo, te van a ¿Cómo llevar. odio eso? Porque Sí. cuando los sí. papás hacen eso, no ubican que los niños confían en ti. O Por sea, supuesto. tú como papá, eres la persona en la que más confían, en la que más se apoyan, o sea, somos figura segura. O sea, los papás para los hijos somos la figura segura, somos los héroes, ¿no? La tranquilidad. Y de repente cuando las mamás o los papás se atreven a decir una cosa de esas, no ubican que estás rompiéndole la seguridad al niño o sea, ¿cómo la persona que más quiere me va a regalar? Sí, claro. No estoy entendiendo, daño, o sea, el daño psicológico que le estás causando. la con un incongruencia que le comentario estás haciendo al niño. que tú, como papá, creo yo que lo que intentaban era educar, pero educaban de una manera totalmente diferente. Sí, claro. ¿Sí? Desde su ignorancia, porque no sabían ellos el daño y la fractura que estaban haciendo con nosotros chiquitos al decirnos ese tipo de cosas. Bueno, pero aún pasa. Sí, claro. O sea, no podemos también como satanizar a las generaciones previas, porque a veces aprendemos a ser papás desde lo que Desde eso, vivimos, claro. y de repente pues se sale el aprendizaje. O sea, Sí, porque al final del día lo que tú dices, el progenitor es esa persona fuerte, esa persona sabia, esa persona que cuando tú estás chiquito o cuando también están en la adolescencia, pues buscan la ayuda y de repente no la tienen. Y entonces tenemos que aprender de buena manera, si es que tuvimos ese tipo de educación como adultos, a ubicar que a nuestros hijos les podemos cambiar la historia, ¿no? Para cuidar ese niño interior y puedan crecer con más seguridad, con más confianza, ¿no? De los primeros personajes Bien que tienen cimentados. cercanos, para que el día que tengan que empezar a convivir con los amigos, puedan crecer de mejor manera.
Pero no nada más a los hijos, sino también a nosotros mismos, porque cuando hablamos de sanar el niño interior, estamos hablando de identificar, ¿no? En dónde me lastimé, en dónde me herí, en dónde me perdí. Y entonces saber qué hacer nosotros como adultos con esa parte que quizás se rompió en la infancia, ¿sí? Y entonces poderlo resignificar o poderlo sanar, como dicen en redes y en... Oye, pero es que además hay gente que ni siquiera tuvo una infancia de niño. No sé si me explico. Sí. O sea, el típico de que, no sé, tenía 12 años y que como la mamá había tenido no sé cuántos hijos, entonces Tiene que pasa a cuidar a los otros hijos y entonces en lugar de vivir su infancia ya venía desempeñando otros roles que no le correspondían Depende del incluso y equilibrio todo que eso, tengas, ¿no? Pero, o sea, hubo gente que sus situaciones de vida, o como quieras llamarle, ni siquiera se permitieron vivir esa infancia como niños, ¿no? Yo creo que también es parte de eso, ¿no? Fíjate que yo hubo un tiempo que cada vez que salía de repente con alguien, hice ese experimento de que, oye, ¿cuál era tu sueño de cuando eras niño? Y me quedé impactada porque hubo gente que de plano me decía, no me acuerdo. O sea, ¿con qué soñabas ser cuando eras niño? Y había gente que me decía, oye, qué buena pregunta, hace mucho tiempo que no me lo preguntaba y de verdad no me acuerdo. O sea, se desconectaron de esa etapa de su vida que no podían recordar con qué soñaban cuando eran niños, ¿no? ¿Tú sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Soñabas O sea, con ser unicornio. Por supuesto. ¿Por qué unicornio? Porque les gustan los caballos. Ay, yo pensé que porque le ponían el cuerno o algo. O sea, no manches. Yo pensé que por bonita, yo pensé que por los colores. Sí, claro. Un unicornio. Sí. No. ¿Tú no te acuerdas? Claro, yo quería ser hada madrina. ¿Tú querías Ay, ser mi hada vida. madrina? ¿Tú qué querías ser? O sea, sí, tal cual, tener granja y tener muchos animales y así, me acuerdo perfecto. Digo, no tengo una granja, pero me encantan mis perros y mis caballos. Claro, claro. ¿Qué? Cuéntanos. Me estoy riendo con el señor que produce este programa, me está fregando a lo lejos. Pero ¿Por lo qué? voy a dejar pasar, ¿Por qué? no le hagamos caso. No, nos tienen que... Porque los animales sí los tienen. Sí. la granja, ¿no? Los Oye, animales mientras no sí. te gusten los bueyes, todo está Ay, perfecto. no, qué flojera. Pero ¿y tú? Yo soñaba con ser artista, modelo, pero soñaba con tener hijos, Ajá. una casa grande, muy similar a lo que tengo ahorita. ¡Qué bueno! Así. Ya nada más tal le cual. falta ser modelo. Me falta ser La moderna, artista ya la artista. estamos pegando. Sí, claro, La claro. artista aquí andamos Claro. dándole. Ya la andamos pegando. Modelo, Claro. no. ¿Y tú, vieja? Mi sueño era ser bailarina de ballet profesional. Desde los 5 años aprendí a bailar ballet, eso es algo que no había platicado. Estuve más de 10 años haciendo ballet clásico. Obvio, llegas a un punto en donde dices, de aquí ya para dedicarte a eso profesionalmente, o mejor lo dejas, y decidí dejarlo. Entonces, pero durante muchos años, mi sueño era ser bailarina Y lo profesional. disfrutabas enormemente. Cañón. Y cuando, o sea, mi mamá me llevaba a ver el lago de los cisnes allá en México, todavía en el lago de Chapultepec, o sea, se me caía la baba de ver a las bailarinas y todo eso. Sí, ese era mi sueño. ¡Qué increíble! Sí. Qué lindo recordar. Sí, ¿No? O sea, sí. y te lo juro, me estoy retomando me estoy viendo chiquita. O sea, te lo juro, estamos hablando y estoy recordándome a mí misma, tipo 7 años, 9, mi carita, todo, o sea, lo que hacía, te lo juro, estoy hablando. Es que aparte nos tocó una infancia también y una época diferente en la cual teníamos mucho esta parte de la naturaleza, ¿no? Sí, de de andar en ser la más calle. libres, De andar en la de, calle. o sea, de experimentar con la tierra, con el mar, con los animales, con los sapos, con todo lo que tenías a tu alrededor y sin necesidad de tener mucho. Sí, claro. Eras privilegiado porque con la misma naturaleza y con lo que tenías a tu alrededor, pues eras feliz. Sí, te agarrabas a manguerazos, con guerra de manguerazos de agua, ¿eh? O sea, con Sí, claro. O sea, Sí. o te ¿Cómo que de mojaba. agua? Pues si no, ¿de qué, Mari Carmen? ¿Cómo se llamaba esta, la resortera? Ajá. Con las lagartijas Sí, y todo. no, bueno. No, mi infancia no fue de lanzar lagartijas ni Espérate. perseguir. ¡Ay, no A las manches! pla- ¿Cómo había no, una neta? planta que tenía una planta muy bonita
que tú la cortabas y se hacían como unos aretes de mujer, como los que usa Mari Carmen largos. Entonces las niñas, había rosas y blancos. Entonces los cortabas y te los ponías acá atrás y te colgaban acá. Y soñábamos que eran nuestros superaretes. O sea, te lo juro. Yo recuerdo mucho ese tipo de cosas. Yo recuerdo el papel aluminio en los dientes y jugabas Ay, a tener brackets. Claro, por supuesto. O sea, yo con mis primos en casa de mis abuelos, en Valsequillo, o sea, la maldad era ir a recoger caca de vaca con una bolsa y aventarnos la caca de vaca también. ¿En serio? Sí, claro, éramos terribles. O sea, mi infancia en ese sentido con mis abuelos fue súper divertida. O sea, con mis primos, con esos 3 primos específicamente, era espectacular. O sea, era espectacular. Y sí éramos terribles. Sí, éramos más terribles porque éramos más libres. Sí, claro. O sea, yo me comía ladrillo y lo hacía molito y me lo comían. O sea, yo no sé cómo no me caía. Oye, pero además el simple hecho de tocar el timbre y echarte a correr. Ay, por supuesto. O sea, era una adrenalina. Pero fíjate, también es la parte de esa reconexión con volviendo al tema del niño interior, ¿no? El permitirse otra vez esa capacidad de ser creativo, como tú decías, Lupita, con que no necesitas grandes cosas para divertirte muchas veces, para pasarla bien, para reírte, para compartir con los amigos. O sea, son como que también, como todo, ¿no? No todo es malo, sino que también hubieron partes muy bonitas y que también en la adultez creo que vale la pena recuperarlo, ¿no? Sí, claro. Eso es parte también bueno, es que no todo mundo también tiene tanta herida del niño interior. O sea, a veces creemos que forzosamente tenemos que tener una herida, ¿no? O tenemos que tener un trauma en la infancia, pero porque a veces, alguna vez, les voy a platicar. En algún punto yo fui muy yogi, ¿no? Y entonces... Y luego, pues, bueno, Yo fui. me volví runner. Y entonces, en algún punto me recomiendan, venía un fulano, no me acuerdo, creo que de la Ciudad de México, ¿no? Y que según hacía regresiones para conectar con el niño interior. Había una lista de espera porque tenía mucho pegue ahí como en el estudio a donde yo iba al yoga. Y entonces, ya sabes, se desocupó un lugar. Y yo dije, pues yo lo tomo, ¿no? A ver de qué tanto faramaya están hablando toda esta bola de personas. Y entonces ahí voy, me anoto, no sé qué. Llego y estaba esta persona rara. También mi error fue no preguntar cuál era su profesión. perdón, ¿hace cuánto tiempo fue eso? No, hombre, hace como, ¿qué será? 14 años. Ah, yo pensé que era reciente. No, como 14 años. Y entonces llego yo muy mona, ¿no? Y entonces te acostaba en el piso y entonces él venía a forzarte recuerdos que no tenías, ¿no? Entonces me empezó a decir así de, recuerda algo de tu infancia. Y yo, pero cierra los ojos y concéntrate. No, pues no. A ver, no, tienes que recordar algo. Entonces, ya sabes, primer error, el forzar a la persona a recordar algo. Entonces, yo, pues estoy en los columpios de mi casa. Bien, ¿y quién te está cuidando? Y yo, nadie. ¿Te dejaban sola? Y yo, no, nunca me dejaron sola. Bueno, entonces, ¿quién te cuida? Y yo, no, pues mi abuelito. ¿Y tu abuelito qué te hizo de niña? Ay, Les no, qué juro, horror. No. por Dios. No. Y yo, nada. Cuestionada, ambas no pueden. Pero aparte, tratando de inducir un trauma y tratando de inducir un recuerdo que no era mío. Entonces, salí de ahí yo despavorida, después de que aparte me trató de vender cuanta cosa, hasta un huevo de obsidiana para... Ay, no, qué vergüenza. Te lo Charlatán. juro. Una cosa. Charlatán. Pero tenía lleno. Y gente que verdaderamente creía mucho en toda esta parte. Tú estás pensando en algo, ¿verdad? Porque Te estoy poniendo No, yo atención. salí asustada. En la noche tenía una cena, le platicaba a mis amigos, me decían, nada más a ti se te ocurre llegar a eso. Y yo, Es que creo que eso era lo que estaba yo. o sea, No, ¿en qué momento Pero fuiste? ¿sabes qué? Desgraciadamente, como en toda la vida, eso voy. hay mucho charlatán y como sí hay gente herida, entonces hay claro. gente que, no, sí, claro, por supuesto, a mí. O sea, yo también he sabido de gente que ha caído en manos de esos charlatanes. Y que les dicen cosas que dices, ay, ni al caso, pero que después le preguntan a fulana, a sutana, y les dijo exactamente lo mismo. Hasta parece que se aprenden el diálogo, el speech que se van a echar. Y como hay gente que sí tiene Yo he tenido esos- fortuna de caer en manos de gente bien chinguetas. Yo también. bendito. Pero bueno, el bien, punto pero- que iba a comentar es eso, que cuando ahorita que estamos aprovechando de hablar del niño interior, tenemos que tener también muy claro, ¿sí? Que la persona que esté trabajando, ¿sí? Con nosotros sobre el niño interior,
tenga para empezar una profesión psicología o afín, ¿sí? Y que tenga alguna especialidad, ¿no? No cualquier charlatán puede hacer esto. Y menos trabajar el niño interior, no, o sea, no es llegar a una hipnosis, no es llegar como a un trance, porque te me quedas viendo todo. Que te estoy poniendo atención. ¿Sabes qué, Arlene? Ya no te Aparte, voy a ver, güey. Hay O sea, tantas te voy a dar la cosas espalda. que están saliendo. Sigue hablando. Es su herida de rechazo. ¡La de Yamel! No, ya, La ya vez de sé, estoy no, poniendo pero- No, atención. y sabes, Carlin, hay tantas cosas que han salido de moda, porque es efectivamente de moda, y que la gente, por quererse ayudar, recurre a este tipo de cosas, a este tipo de personas, como muchas que se escuchan de coaching, de mil cosas, ¿no? O sea, entonces, hay que saber, primero, orientar. ¿Qué necesitamos, no? Luego, el profesionista, o sea, investigar acerca de él. O sea, sí investiga, porque luego te dicen, es que estoy con el psicólogo y escuchas y notas que esa persona está más mal, ¿no? Lejos de, porque está mal encaminada por esa persona y tantos charlatanes que hay hoy en día en todo este tipo de cosas. Porque también antes no era mal visto Sí, como que había un tabú. el tabú, exactamente, acabas de decir la palabra correcta, de los que iban al psicólogo, ¿no? Hoy por hoy todavía hay gente, yo me topo con gente que le digo, ay, es que yo llevo tanto tiempo en el psicoanálisis. ¿Estás mal? O sea, no es que esté mal, sí, tengo muchas cosas que trabajar, sí, me queda claro, pero el estar ahí no es que estés mal, O que al estés contrario, loco, significa que quieres una mejor calidad de vida para ti, trabajar muchas cosas que traes, todo este tema, ¿no? Entonces sí hay que informarnos muchísimo, gente, porque hay mucha gente mala que se hace pasar por un profesionista y en Mala realidad no lo dentro de son. su profesión. Exactamente. O ni siquiera eso. Acuérdense que aquí hubo un escandalazo en Puebla. Ah, sí. Bueno, o sea, ya no vamos a ahondar en eso porque ya nos ni vamos a siquiera salir del necesidad. tema. Pero, o sea, yo creo que sí, al final de cuentas, lo que vale es, o sea, tampoco lo que tú dices es dejarnos llevar o forzarnos a querer ver algo que ni siquiera existe dentro de nosotros, ¿no? O sea, también me han comentado, ¿no? Que muchas veces eso, ¿no? Sales casi odiando a tu mamá por todo lo que te hizo cuando eras chiquita y todo eso, y dices, güey, o sea, tampoco se trata de eso, si de lo que se trata es de sanar, no de que salgas odiando, ¿no? Pero no es que a lo mejor odie, simplemente hay personas que están enojadas con el modo y llevan dentro del estar enojada y estar desenojada un proceso. Ah, no, me Y queda ese claro. proceso para todo mundo es diferente dentro de su acomodo de sanar el niño interior. Y es un proceso que no todo el mundo entiende ni que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Ahora, ¿todos los niños interiores requieren ser sanados? No todos están heridos. No todos Todos. están heridos. Además, ¿No Adela, todos están No. heridos? No. Claro que no. O sea, Ok. también esa es la otra. O sea, a ver, si realmente no Yo- todos están Yo heridos, hubiera pensado ¿por qué que tienes...? todos tenemos algo que nos lastima de un niño interior. O sea, eso que dices, o sea, ay, me tranquiliza porque entonces hay gente que no trae ese tipo de cargas como a lo mejor muchos la traemos, me incluyo. Lo que yo pasa me es incluyo. que, bueno, Lo que es, bueno, no, tú. nos hacen creer, por ejemplo, ahorita como está de moda el trabajar el niño interior, entonces de repente el taller, ¿no? Y ahí vas y te inscribes, no sé qué, y entonces todos tenemos algo malo porque estamos Ajá. aquí. Entonces, en realidad no, sí podemos tener situaciones que nos dolieron en la infancia, pero que quizás tuvimos los recursos para poder superar, ¿sí? Por ejemplo, un niño que sufrió la pérdida de un familiar cercano muy querido, pero fue a terapia, trabajó el duelo, ¿no? O las demás figuras que estuvieron a cargo del niño supieron llevar bien la pérdida. Exacto. No tiene por qué formarse un trauma o no tiene por qué formarse una herida. Tuvo una situación que dolió, supo qué hacer y eso sirve de recurso en la actualidad, en la etapa adulta, para que él sepa afrontar situaciones así. Ay, se me oye súper... Un divorcio. Ay. Un divorcio. Un divorcio. Si tú tienes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una mamá, que tú te quedas con la mamá y es que tu papá es un canijo, hijo de toda, y entonces no sé Sí, qué. y se dedica nada más a hablar mal del Hablar, papá. y tú te pareces a tu padre, y entonces quizás tú puedas tener un niño herido. Y eso es lo más normal Sí.
Y ese es el pedazo muy grave de hoy de las personas de veintitantos que sus papás se divorciaron hace no sé cuántos y que se los llevan al traste por ese tipo de niños heridos. No, bueno, es que este ejemplo, digo, a mí creo que Te resonó. No, claro, porque mis papás son divorciados y eso yo siento que fue lo que me marcó. De ahí para acá es cuando viene todos mis recuerdos que no trabajé, obviamente, que no sabíamos y que mis papás pues tampoco, dentro de su separación y todo, pues ellos estaban dándose con todo y no sabían que había esto, ¿no? Sí, Entonces claro. está muy padre saber lo que tú comentas. O sea, sí hay casos en los que tienes que salir involucrado por una u otra cosa, pero siempre va a haber como una solución. Yo conozco a un personaje que tuvo una hija que tuvo que trabajar el abandono. Y tuvo ¿El que abandono? trabajar, sí, claro. Bueno, tuvo pues que trabajar muchísimo el abandono para poder acomodar de buena manera. Y hoy es una persona que gracias a su sistema familiar, como tú decías hace un momento, o sea, no tiene un problema. Y es una persona de 18 años que tiene perfectamente trabajado el abandono, que tiene perfectamente ubicadas sus figuras paterna y materna de buena manera y está bien. Obviamente en algún momento le causará a la mamá o el papá un trauma que se tendrá que ir a arreglar, ¿no? Pero su origen lo trabajó muy bien y no tiene mayor tema, pero sí los tienes que ir acomodando. Sí, claro. Pero ahorita regresando del corte seguimos con ejemplos. ¿Les late? Sí, encanta. claro, me late. claro, me Va. late. Bueno, Va. salud. ¡Salud, queridas! Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Spotify y suscríbanse a YouTube. Salud. Campanita. Entre una mujer y otra hay un mundo de diferencia. 4 chicas y una perra. Todos los jueves a las 8 p.m. Cero, comenzamos. Ay, Regresamos. Ya Ay, regresamos. burbujas. Oye, pero ahorita que también estaba comentando Yamel acerca de esta persona de la herida de abandono y todo eso, también en algún momento yo leí que, bueno, en algún momento todos en nuestra infancia nos sentimos abandonados, rechazados, o sea, obviamente unos de una manera más profunda que otros, porque, bueno, el rechazo obviamente lo sientes desde tu amiguita de, ay, ya no quiero ser tu amiga. Y o córtalas para siempre. Claro. Entonces, o de que, ay, tu amiga, le contaste un secreto a tu amiguita de la primaria y al rato ya toda la escuela lo sabe y Claro. entonces es la herida de traición y todo eso. Entonces, bueno, todos, de alguna forma de mayor intensidad o de mayor profundidad o no, hemos vivido por eso. Y precisamente leía yo que, ahora sí que de lo malo lo bueno, ¿no? Que todo ese tipo de situaciones también te van enseñando para que en la vida adulta te vuelvas más resiliente, ¿no? Que sepas precisamente cómo manejar el rechazo, cómo manejar el abandono, cómo manejar la traición, cómo manejar eso. Porque al final de cuentas son situaciones que son parte de la vida. Sí, que no las vas a modificar. Exacto. O sea, el mundo ideal, aunque todo el mundo lo quisiéramos, no existe, ¿no? Nada más que Existieron yo y creo- seguirán existiendo. Sí, todo pero ese yo nomás tipo creo de que hay cosas. una raya dentro del mundo ideal que tú dices y el mundo ideal que debería de ser. Ajá. ¿Cuál? Yo creo que si tú te pones hoy a Mari Carmen, a Arlene, a Lupita y a mí enfrente, a la niña de 7 años, 8 Melo. años, a Melito, te ubicas diciéndole que eres un inútil, Ah, no, para nada. te ubicas diciéndole eres una pendeja, No. te no, ubicas lo más ofendiéndola o humillando cosas, temas. Tenemos que tratar a ese niño, como tú acabas de decir, ¿no? O sea,
de la manera en que te dieran a cuidar a ti otro hijo que no fuera tuyo, a una sobrina y que lo cuidaras con demasiado amor. Eso es el pedazo donde yo creo, sí, o sea, todo mundo se va a equivocar, va a haber la amiguita que te diga, fúchala, fúchala, pero los que debemos de tener más ubicado, ser conscientes de cómo más educamos, somos los adultos. Desgraciadamente pasa lo que tú decías. Hay educaciones en donde esos pedazos no existían, pero hemos ido evolucionando todos. Gracias. En ese tema de evolución, Claro, lo que tú también decías, hay gente que sigue haciendo lo mismo que hacían antes. Sí. Ojalá y eso se pueda modificar. ¿Por qué? Porque en esa modificación podemos cuidar más el niño interior. Y entonces el niño interior, lo que tú también decías, su primera línea de referencia, que son los papás, que son los hermanos, la tenemos más protegida. Entonces, cuando sales y te toca la amiguita que te dice, ni, o, ¿verdad? Le haces la Britney señal y Te lo juro, o te iba a decir sea, lo mismo. O sea, sí, no pasa güey. nada porque llegas y le dices a tu mamá, fíjate que le pasó a esta niña algo. Y entonces ella te va a explicar y vas a ubicar, o sea, la persona que está atada con cariño desde su primer núcleo y le pasa una cosa de esas, llega con la mamá, porque yo lo he visto, oye, fíjate que esto le pasó a esta niña y no entendí por qué reaccionó así, ¿no? Pues sí, le falta cariño, le falta atención, le falta apapacho del alma de buena manera. ¿Por qué? Porque los papás en muchas veces, o los cuidadores más cercanos, o su referencia más cercana, porque algunos viven con los abuelos, otros viven con los tíos, otros viven con los papás, pues no O con la saben. nana. Sí, también. No saben cómo acomodar eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde podríamos marcar la diferencia. Pero ese es mi punto de vista y mi opinión. No sé. ustedes. Y me encanta tu opinión. Pero fíjense, también cuando hablamos de sanar al niño interior, hay mucha gente, y lo mencionaban hace unos momentos, que se dedica a echar culpas. Ajá. Sí, entonces yo soy así porque mi mamá, ¿no? Sí. O yo soy así porque entonces en mi casa se divorciaron. Y es muy Obviamente, típico y eso. Pero eso es lo más fácil. Ah, claro, porque es la salida fácil, culpar al de enfrente. Y no, ¿no? se trata de culpar. Sanar al niño interior no es encontrar culpables ni instalarse en un rol de víctima, porque aquí les tengo también una notición. Mientras la persona se siga victimizando, ¿sí? O sea, si yo tengo una herida y me sigo victimizando y culpo al entorno, no voy a sanar. Claro, porque no te estás haciendo responsable ni te estás haciendo tu cargo ya, ¿no? De eso. Entonces, encontrar también como, si nos ponemos a rascar en nuestro niño interior, el hecho de, pues mis papás la regaron porque no tenían, ¿no? Las herramientas, la información, esto de la crianza positiva es de unos años para acá. Sí, por supuesto. No, nos educaban con la chancla, el cinturón, la amenaza, el ojo biónico. Y aparte nos condicionaban el amor. ¿Cómo? O sea, te condicionan. Ah, sí, si no sacas 10, si no te voy a querer, sacas ¿no? no te voy a querer. O si no te Ay, a mí portas nunca me bien, dijeron eso. no. No. No, o Gracias. el tema de premio y castigo, Gracias, ¿no? Si te sí. portas bien, te Ah, bueno. premio, y si no te portas Que bien, te eso castigo, creo que todavía en la ¿no? actualidad se lleva O sea, muchísimo, sí ¿no? sigue llevando a cabo, ¿no? Entonces, ahora resulta que entonces Y fíjate, eso tiene algo de dos vías, después lo hablaremos, porque entonces también el chamaco se vuelve manipulador, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para que lo premien y después para que lo castiguen, ¿no? Y sabes Entonces, que, Arlene, lo que tú estabas diciendo es súper interesante, porque, fíjate, a mí lo que acabas de decir me pasó muchísimo. Que yo trabajé muchísimos años en terapia y toda la vida, obviamente, le echaba la culpa a mis papás. Hasta que ya llegó un momento en que psicológicamente yo creo que ya trabajé demasiado y dije, a ver, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron dentro claro. de, o sea, también no soy quien para juzgar porque yo no sabía lo que estaban pasando ellos como pareja también, ¿no? Entonces, asumí mi responsabilidad de deslindarlos a ellos y decir, esto que estoy haciendo es pura justificación. sí, Echarles claro. la culpa a mis papás todo el tiempo y la neta es que ya déjalos ir también, ellos ya cerraron sus círculos, ya hicieron todo y ahora me toca a mí trabajar lo mío sin excusarme detrás de mis papás, que eso es también bien importante, cuando ya decides que ya no puedes estarlos culpando toda la vida. Imagínate, ya 50 años, estar culpando a mis Ay, papás. no. mames, No, o sea, ¿estás no. de acuerdo? Sí, no. Madura y ya trabaja lo tuyo. Entonces, eso es bien importante. Y entender que la mayoría de los padres no hacen las cosas desde la finalidad de dañar, ¿sí? O sea, la finalidad en sí es querer
a ser niños de bien, personas de bien, ¿no? Querer que pues, tú seas lo mejor posible, mejor que ellos, y entonces también entender esta parte y la falta de herramientas, ¿no? Es interesante el deslindarnos del rol de víctima porque sí cuesta trabajo, sobre todo cuando el sistema familiar nos lleva a ser víctimas. Está muy cabrón. Sí. Oye, pero además, yo no sé, también he leído eso, yo que a mí me encanta leer, como podrán ver, dicen que por naturaleza, no sé si qué tan cierto sea eso, como que tendemos más a recordar lo malo que lo bueno, ¿no? También esa es la otra, ¿no? Como que, ay, mi mamá me hizo, mi papá me dijo, y cuando no me regañó, y cuando me pegó, y cuando todo eso. Pero también tendemos a olvidar esa parte en donde cuando nos enfermábamos nos cuidaban, cuando, o sea, no sé, cuando nos llevaban de viaje, no sé, o sea, yo Nunca te faltó creo, nada o a sea, las posibilidades de cada padre, de o cada sea, familia. Exactamente, ¿no? O sea, como que a veces nos olvidamos como de poner Sí. realmente en la balanza lo bueno, bueno con y lo lo malo. Lo que pasa es que es más fácil para nuestro cerebro y para nuestra Lo malo. protección ubicar lo malo. No, y velo, si nos vamos a las generaciones nuevas ahora, ya como nosotras como mamás, o sea, tus hijos, ¿qué hacen también? Verte más lo malo que lo bueno. Y a veces... Porque, sí, y- porque, bueno, tú porque No, eres es que chiquita. Me acordé de una canción de Molotov, ¿no? Que decía... Dame. Mientras sea la de amor. Matar. Yo por eso me quejo y me quejo, ¿no? Entonces, sí, estamos acostumbrados a quejarnos que del gobierno, que del que va manejando junto. ¿Qué de mi papá? ¿Qué de mi mamá? Pero es parte de también, ¿no? Pero O el sea, punto es lo que yo decía, o sea, el tema normal del cerebro es siempre irte para lo negativo. Eso es una... Sí, claro. O sea, eso es algo científicamente lo que comprobado. acabo- Sí, ¿sí o no? Sí, Porque sí. la función es salvaguardar integridad. Entonces, Exactamente. Oye, ¿cómo podemos Entonces, cambiar eso? Porque creo que hasta nosotros también lo hacemos el a tema, la edad que tenemos. lo que decía Arlene está bien cañón. O sea, tienes que tener la madurez. Pero primero hay que trabajarla en uno y verte al espejo y decir, híjole, sí soy esta lista de positivo, porque también cuando nos vemos uno mismo un espejo, ubicamos quiénes somos, los que no se hacen pendejos, perdón. No, y de hecho por Tienes eso que muchos ubicar no tu van a lista de terapia. positivo y saber verdaderamente cuál es tu lista de negativo. Y a partir de tu lista de positivo y negativo, pues sí decir, sí soy, verdaderamente soy, y hacia dónde quiero modificarlo. Porque eso también es bien difícil. Y habrá cosas que te digas, no quiero. Y me da muchísima pereza, ya se verá. Y habrá unas que, ¿no? Primeritito digas, no seas mamón, lo tengo que modificar porque si no, o sea, no va a haber manera de otra cosa. Sí, porque, o sea, lo escucho decir y yo tuve mi lista de esta en chinga, esta me importa menos y esta al último de mi lista de negativos. Sí. Pero tienes también que tener el valor de verte al espejo y ubicar tu lista de negativos verdaderamente. O sea, le puedes engañar al mundo, pero tú solito claro. no te puedes engañar. pero tienes el valor o te vale. Pero a ver, Exacto. la lista de negativos. Cuando trabajamos el niño interior, también es ver, a ver, sí, cuáles sí son míos y, ¿Y cuáles cuáles no son míos? Me ¿Cuáles dijeron- no son tuyos? Para que el Exactamente. público sepa. me dijeron, me lo creí Ajá. y entonces Ah. empecé a funcionar Sí, porque al final así. del día, ajá, lo que dice son identidades anuladas de manera sistemática o necesidades no cubiertas que vamos pensando, ¿no? Que van siendo o no siendo. No, y también tiene que ver por cómo lo percibimos nosotros. O sea, de repente hay situaciones en donde, y llega a pasar hasta en la adultez, ya dejen ustedes el niño interior, ¿no? El típico de que, ay, me vio feo. Oye, no te vio feo. O sea, estaba pensando en otra cosa, estaba Ella preocupado, trae se sus sentía pedos, mal, ella trae- ajá, ella otro trae pedo, otra onda. y Let tú it ya be. estás pensando que Sí. te vio feo. Pero Let it ojo, be. ahí, ¿no? Estamos en una charla entre amigas, ¿no? Y de repente Lupita me vio feo, ¿no? Y tú dices, oye, Mari Carmen, es que Lupita me vio feo. Y tú me dices, Arlene, no, o sea, Lupita vio, pero yo lo tomé como me vio feo. Ahí es mi niño interior hablándome a mí. Exacto. ¿Sí? exacto. Ahí es cuando algo en sí. mi infancia, alguien me veía feo y a mí yo relaciono eso con alguna experiencia previa y ahí es donde tengo que sanar. Cuando no tenemos como el recuerdo, lo que tú decías, de hay personas que dices, y a los 10 años, híjole, no me acuerdo de qué quería hacer, ¿no? Ajá. Pero podemos ver cómo nos relacionamos con los demás y qué nos daña en el hoy, Ajá. cosas del otro que son mías, Mías. porque en aquella infancia
algo ahí me movió que no lo pude integrar. O palabras que nos decimos en la actualidad, como, ay, qué pendeja, güey, ya regué el vino, Sí. ¿no? Y entonces dices, a ver, no, eso también es tu niño interior hablando. Claro, sí. Porque pues se te regó el vino, Lupita, no pasa Sí, nada, no pasa limpiamos. nada. ¿Sí? Sí, Y eso claro. es Por eso soy muy mal hablada, aunque tengo pedazos de niño interior que sí tengo que arreglar. pero hablándote a ti misma. Sí, por eso. Ah, ok. Justo sí. Ah. O sea, justo sí. Por eso lo digo, porque sí me atrevo a decirlo. O sea, hay pedazos que de repente, o sea, yo en el tema de la guisada y hacer comida y eso, ni me gusta, me fastidia y tengo la muy mala costumbre de decir que soy inútil. Y mi marido siempre me dice, no eres inútil, no te gusta. Por supuesto que no. O sea, para No eres mí, inútil, o sea, y lo no digo te gusta. genuinamente, eres una chinguetas. Que no te guste sí, cocinar, pero no es me otro gusta. pedo. O sea, te puedo picar la cebolla, pero no me gusta. Y me gusta, si voy a bajar a hacer un pinche sándwich, que me acompañes porque me caga ir sola. O sea, el rollo de sacar Mi las vida. cositas y todos esos rollos, Mi ugh, vida. no lo soporto. Pero sí, tengo la muy mala costumbre para ese tema específico, decir que soy inútil. Por ejemplo. Y me la Yo, por creo. ejemplo, ahora que fui a la playa con mis hijos, Salud, my love. el niño interior. O sea, me avientan una pelota, la que sean mis hijos en la alberca, en la playa y todo. ¡Ma, ahí te va! Y yo soy la típica que se quita. O intento y lo hago mal. Y luego empiezo. Ven. Es que no se me da, hijos, ¿no? Es que yo no sé. Y luego me quedé pensando y dije, ¿por qué toda la vida he dicho que yo estoy peleada con las Con la pelota. pelotas? ¿No? Entonces, cada que alguien me avienta una pelota, lo primero que hago es esto. ¿Por Sales qué? corriendo. ¿Por qué? Pues sí, lo descubrí porque en algún partido en voleibol me decían y me dijeron, eres una inútil. Y pues sí, se me quedó, porque sí me lo quedé pensando y dije, ¿pero por qué siempre digo eso? A toda la gente que me avienta una pelota, no, yo soy pésima para las pelotas, o sea, eso no lo sé, soy una inútil. Entonces, imagínate cómo un comentario de niño que alguien dijo, un maestro de educación física que ahora ni sé, me pudo haber afectado tanto para creer que yo no puedo cachar una pelota o le puedo dar un golpe bien para lo que sea, Ujú. Sí, claro. ¿no? Y eso lo traigo de generaciones y generaciones. ¿De Dije, generaciones o tuyo? no, pues, bueno, mío, más bien de En los generaciones años. de años. Sí. Ajá, exacto. Década y década y década. Década y década. Pero está cañón, porque te Claro. la compras. Sí, por Te compras ese tipo de comentarios. Y entonces no nada más son los comentarios de los papás. Lamento decirles que aquellos que les echen la culpa a sus papás de todo, Están podridos. sí, porque pueden ser amigos, ¿no? Pueden ser Maestros, maestros. Sí, familia. ese maestro que... No, a ver, Lupita, no te dediques a los deportes, tú eres buena para el arte, vete a pintar, ¿no? O tú, mira, te ves muy bonita, no te vayas a arruinar tu pelo, vete a sentar a la banca. Y entonces tú dices, oh, no sirvo para el deporte. Y entonces en la etapa adulta te pasan estas cosas. Y ahí es donde conectamos con el niño interior y en donde nos damos cuenta, ¿cómo lo abrazo? Entonces, ¿tú cómo abrazaste en este ejemplo a tu niño interior? Ahorita lo acabas de hacer. Diciendo que tal vez, no, o sea, sí puedo. Sí, quítate eso de la mente. ¿Por qué te quedas con esa imagen o ese recuerdo de la voz que dijo que no podías, ¿no? Simplemente sí puedo. Sí, no quiero ser de voleibol profesional, pero puedo sentarme claro. o puedo pararme a jugar con mis hijos y lo puedo hacer bien. Entonces, generamos... Ay, qué bonito. O sea, qué bonito lo que Pero dijo. fíjate, también ahorita que estás hablando de eso, yo creo que también incluso con la edad, conforme vamos perdiendo incluso El miedo a la vergüenza. a la vergüenza y al ridículo. O sea, Es innecesaria esas mamarrachadas. O sea, Sorry. obvio. Por ejemplo, a mí antes si tú me decías, ve a un cantabar y canta, ni de pedo, porque además cantas ¿Por qué? Porque cantas horrible. espantoso. Mana, tienes que ir conmigo a un cantabar. Hoy me vale un cacahuate. Es que O sea, porque a mí lo que me importa es divertirme. yo te voy a y decir al un que le tema guste bien y al que no, muy también. personal. O sea, yo tuve una infancia muy bonita en algunos pedazos medio atropellada, en otras traumáticas, ¿no? Pero tuve un papá al que le gustaba que ¿Tienes? hiciéramos, ¿mande? Tienes. Tuve, porque en ese pedazo así era. ¡Pip! Ok, X. No, en ese pedazo de infancia, él quería que fuéramos con un deporte ton. No mames, terminé odiando el pinche deporte. ¿Cuál era? Taekwondo. Entrené, no, ya no sé si 9, Ay, 10, mi papá 11 es años taekwondoísta. taekwondo, cabrón.
Como Fui- novela, ¿verdad? Cinta negra, campeona nacional, todas las mamarrachadas que se podían lograr. En ¿Es ese neta? embarazo. Sí, por supuesto. No lo sabía eso. Por de supuesto ti. que sí. Pero Aguas. era un dolor de muelas ir a entrenar. ¿Por qué? Porque el señor quería. Y entonces si ganabas, si no ganabas, Error de los y papás. entonces no seas payaso. O sea, llegó un momento en que yo terminé odiando el ejercicio, ¿no? Y, o sea, bueno, tú que me conoces más en esos sentidos. Terminé odiando el ejercicio, terminé odiando las pinches competencias. Que yo decía, no. Pero bueno, un día ya por fin nos soltó. Pero tienen que hacer algo. Yo soy músico frustrado, me encanta la música. Te sé tocar la guitarra, la batería, el violín. Ay, qué o sea, te sé hacer padre. muchas ¿En muchas serio? monadas, sí, por Eres un supuesto. El estuche de órgano. monerías, Sí, por ¿eh? supuesto. O sea, lo que siempre me quedé con muchas ganas de aprender fue el piano. Pero entonces sí me mandaban, ya sabes, a la Eres clasecita de lo que a mí me gustaba, pero no me mandaban como a la otra fregadera, ¿no? Pero te veo de taekwondo. No mames, te voy a enseñar fotos. Yo sí la cara. veo. Aparte, güey, yo no era la buena era mi hermanastra. Esa era la buena. Yo, cuando me tocaba competir con mi hermanastra, güey, o sea, yo no le quería ni pegar, güey. Decía yo, ¿cómo? Hoy sí, por supuesto, le puedo meter un hachazo, ¿no? En adultez. Pero en ese momento yo decía, no, ¿cómo? ¿No? O sea, y yo lo que quería hacer eran otras cosas. Pero a ver, eso creo que es otro tema. Creo que eso No, son las no, 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 expectativas no. que O sea, como papás no, espérame. tenemos O sea, para yo nuestros siempre hijos. busqué, Está cañón yo eso. siempre busqué cumplir una expectativa. Y yo creo que la mayoría No, de los no, no hijos es que lo sea otro hacemos en tema. algún momento de nuestras vidas. No, Pero ¿eh? sí se espérame, yo relaciona. creo, yo Y creo nos que vamos a ir a un lo- corte lo- porque ya nos están haciendo lo que señas, dice Yamel, lo hicieron y nosotros creo que lo seguimos haciendo inconscientemente. Claro. Pero bueno, vamos a Vamos un al corte. Salud. Qué buen tema. Sí. Salud. Entre una mujer y otra hay un mundo de diferencia. 4 chicas y una perra. Todos los jueves a las 8 p.m. Bueno, lo que decíamos, o sea, está relacionada porque al final del día yo cumplía con las expectativas de un ser. Y tienes que ganar, y tienes que ser, y tienes que tratar, y cumples con las expectativas. Y buscas la aceptación de tu ser, o sea, de tus personas más cercanas, que en este caso era mi papá y era mi mamá. Pero a ver, ese es el pedazo donde probablemente se equivocan a la hora de, tienes que hacer esto. En lo que no se equivocaron, ninguno de los dos seres de luz que me dieron la vida, me enseñaron una disciplina impresionante. Porque, a ver, no seré tan disciplinada hoy a mis 45 primaveras para el ejercicio, para otras cosas, pero soy una reata disciplinada para trabajar. Sí, claro. Y cumplo cabalmente con esto y crezco y ta. Y entonces ahí es donde yo creo que cuando decíamos, eres adulto, si le echas la culpa al rollo de, ay, me cagaba el pinche taekwondo porque y necesité la aceptación, primero tuya y después de tus pinches individuos pendejos, Pero era una disciplina. ¿no? Pero de todos modos tienes el otro pedazo positivo Sí. de que te quedó una disciplina que te engendraron de todos modos esos dos seres de luz que también me engendraron la no aceptación, ¿no? Por decirlo de buena manera. Y hoy no cumplo con temas de no tener disciplina, de no ser ordenada, porque el ejercicio al final del día te da disciplina. Y ellos en su cuadratura te buscaban hacer que tuvieras disciplina, que te supieras defender, porque eso también era una frase que decía, ¿cómo se llama? Tu papá. Mi papá, te tienes que saber defender.
Bueno, hasta la fecha tengo el hocico demasiado grande porque me sé defender excesivamente bien. Oye, y eres un adulto funcional además. Y soy un adulto funcional, obviamente con mi adecuada terapia en mis etapas emocionales, que vas acomodando de buena manera cuando quieres tener la conciencia, ¿no? A eso yo quiero interrumpir porque Date. eso es algo que yo quiero comentar. Aquí es un claro ejemplo, ¿te puedo poner de ejemplo? Por supuesto, mi amor, date. De una persona que ha Yo, mira, trabajado orgullezca el niño mi interior. estrellita. Ya me la habla de Aceptación. Faltan las estrellitas, ya no las Sí, hemos traído. ¿quién se quedó las estrellitas? Bueno, ya me la habla de resignificar estas situaciones que ya lo trabajó en terapia, ¿sí? Puede sacar lo positivo y lo puede poner en la etapa actual. Una persona, por ejemplo, en este caso, que no lo haya trabajado, a lo mejor es como, si no hago las cosas, no voy a ser aceptado por los demás. Exacto. Y lo haces en la etapa adulta esperando la aceptación de los demás porque te quedaste en ese niño herido que no fue aceptado. Y esa aceptación tiene que ver con el sentido de pertenencia también, ¿no? Por supuesto. Y con el yo. Y con el yo. Ok. Sí, entonces ahí está el claro ejemplo de, pues sí, cómo se ve en la etapa adulta. Ay, soy muy feliz y mi niña de 7 años está orgullosa de mí. Bien. Muy Y además orgullosa. te sigues divirtiendo de lo Enormemente. lindo. O sea, también esa es la otra, porque conectar con tu niño interior, como decíamos hace rato, no solamente tiene que ver con buscar el trauma y con ver lo malo y no, güey. O sea, a ver, yo de hecho ya a manera de cierre, o sea, yo voy concluyendo que también el niño interior tiene que ver con la capacidad de asombro, Que eso con es tu algo que hemos creatividad, con tu espontaneidad, con esa genuidad de tus emociones y de tus sentimientos. O sea, cuando un niño se ríe es porque genuinamente se está riendo, no quiere quedar bien con nadie, no quiere estar, o sea, para mí la sonrisa de un niño, Sí. o sea, no hay nada más genuino en ese que eso, ¿no? Porque tú no le puedes decir a un niño que finja ser quien no es. Porque jamás lo va a hacer, porque no lo sabe, porque no está en su memoria. ¿No? Porque no lo sabe, no tiene esa maldad. Y entonces, también sigo cerrando. La sociedad nos va adecuando, ¿no? Nos adecua también la crianza, nos adecua el poder insertarnos en piezas o a lo mejor en lugares donde no nos corresponde. Y el conectar también con tu niño interior es conectar contigo mismo, Claro. con esa capacidad de asombro, con esa capacidad de disfrute y con esa capacidad del aquí y el ahora. Con tu esencia, Sí, que de por repente la vamos supuesto. perdiendo. Sí, entonces es interesante, no caigan en modas, ustedes que nos están escuchando y viendo, en modas de, ay, el taller, porque se inscribió mi amiga, porque Lo que no sé qué. comentábamos al principio. Sí, o sea, no todos tenemos el niño interior herido, no No. todos tenemos como ese trauma y sí tenemos capacidad para ir resolviendo cosas, aunque hayamos tenido situaciones en la infancia que hayan dolido, que me dejaron de hablar las amigas, que pues, pasaron tarde por mí a la escuela, no, es que sí me pasó, entonces, Y no se le convirtió en trauma. pero soy puntual en todo. Por eso Lupita llegó tarde hoy. Y te regañó. ¿Qué tal? Me Acaba dijo, de patear "Ay, el tía, balón ya- de la ya niña ve- Lupita. Pero ¿ya viste? No, pero ella es lo que tiene que trabajar. Ah. No yo. Ella. Lo acaba Ella de tiene que decir. trabajar en poner su pinche reloj en tiempo. 10 minutos tarde. Y se enojó la psicóloga. No me enojé, solamente Oye. reflejé. Pero también eso es lo padre, ¿no? Como el escuchar a tu niño interior, porque hay gente que lo trae en modo off. Sí, claro. O ¿Tú lo hay escuchas? gente- sí, por supuesto. Tú, ya ven. Sí, 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 Yo también. muchísimo, muy cabrón. O sea, y yo era la niña que hablaba con amigos imaginarios y lo sigo haendo. Y me río sola. Yo también. Y me, o sea, Y sigo bailando y ay, veo. y sigo cantando. Y veo público y me siento lo que yo soñaba de niña, O sea, igual. Y estaría padre también que nos platiquen nuestro público, o sea, Sí, claro, el pedazo y del niño interior. Este pedazo del niño Cuéntenos un interior, y poquito. ahora que viene el niño interior, o sea, alguien algún día me dijo, pues vete y cómprate un helado, como cuando eras niña, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salíamos persiguiendo al señor de las gelatinas y al señor de los helados? Ahora ya no hay eso, pero hay que darnos esa oportunidad también, ¿no? De volver a Acomodar. mirarnos, ¿no? Y lo que tú decías que yo creo que es súper importante, no perder la capacidad de asombro, porque eso te hace conectar de muy buena manera con tu niño interior, porque conforme vamos creciendo,
perdemos esa capacidad. Y ya de repente decimos, no, pues, ajá, yo sabía. No, cabrón, no sabías, asómbrate, güey. Y haz cara de pendejo porque la misma cara de asombro de, ¿no? Así es cuando estabas de niño y nada más te tenían que sacar un color y decías, está espectacular, ¿no? O te inflaban un globo y te hacían medio magia y decías, ¿cómo no? O sea, esa capacidad de asombro que de repente hace que tu niño interior, cuidar tu niño interior, que se siga asombrando, que tú a los 45 junto con el de 7, junto el que quieras ver, te sigas asombrando, es espectacular. Que te asombres de lo que eres capaz de hacer. No tiene nada de malo, ¿no? Porque de repente creemos que como eres adulto lo tienes que hacer. No, güey, tienes que... Es que es una mamarrachada. O sea, de 7 años creías que iba a costar trabajo y hacías cada cosa y armabas cada cosa que de repente decías, ya armé la casa de campaña, güey, con un chingo de sábanas, güey. ¿No? Y Claro. 3 bancos. Y veías el castillo espectacular con 3 bancos y un chingo de sábanas. Sí, claro, porque lo imaginabas. Aparte La tenías señora esa parte de la arquitecta. Es lo que iba a decir. Y esa niña se volvió arquitecta. Y entonces, de repente ubicas de buena manera que puedes seguir armando con 3 bancos y un chingo de sábanas tu perfecto castillo, tu perfecta granja, ¿no? Y de repente te volteas y ves y dices, híjole, sí lo estoy logrando. Y lo estoy logrando fregón. Y me volteo con mi niña interior y le digo, Melo, no mames, no te preocupes, estamos poca madre. Y verdaderamente estamos poca madre y estamos cumpliendo sueños que jamás pensaste que ibas a hacer. Y sobre todo también creo bien importante voltear a ver a tu niña interior, que siempre la vas a tener aquí a tu lado. Gracias. Yo es algo que hago. Ay, muy joven, por cierto. Y muy bonita. Pero voltear a ver a tu niña interior, yo siempre suelo voltear y de repente apapacharme, lo que yo decía en un principio, suelo verme muy de repente de chiquita. Entonces, cuando tengo alguna ausencia o cuando estoy triste o cuando tengo una alegría, volteo a verme y sí me abrazo. Entonces, el abrazarte, reconfortar esa parte de tu niñez, buena, mala, como la hayas tenido, pero finalmente está contigo y siempre va a venir de la mano contigo, viene aquí. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu tipo de niñez que estamos hablando? Yo prefiero abrazarla, acogerla y decir, vamos juntas de la mano y vamos a salir al final de todo esto, pero súper bien, ¿no? Contentas, felices. Pues salud. Pues me encantan sus cierres y vaya, bailen, conecten, rían. Y si identifican, si esa soy yo la que me habla feo, no, si esa soy yo la que de repente no me siento aceptada, pues entonces sí, trabajen el niño interior, canasta básica. Canasta básica, viejas, harta terapia. Sí. Pues Pero bueno, mucha. los quiero, las quiero. Yo también. también. Feliz día del niño. ¡Feliz día del niño! ¡Gente bonita, gente de Abracen ambiente! a su niña interior, salud, que se la pasen súper bien y síganos por todas las redes sociales. 4 chicas y una perra, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Feliz día del niño. Salud. Besos. Somos 4 chicas y una perra. Hablamos de todo, de amor y de guerra. Con risas, consejos y alguna locura. Este es nuestro espacio, nuestra aventura.